solo con mi soledad. En la de querer tanto, 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 en la de Personas de que han tenido una fuerte personalidad y han sabido distinguirse de los demás y evolucionar, y con su arte, su talento, han tenido la oportunidad de tener una vida digna, ¿sabes? Soy todo lo que he hecho, estoy haciendo y me queda por hacer. Yo lo describiría como una persona fantástica, sobre todo con un corazón que no le cabe en el pecho. Hombre, para mí siempre ha sido un punto de referencia, ya que es mi hermano mayor. O sea, te digo, va a lo suyo y le gustan las cosas bien hechas. Lo conozco antes que fuera un artista y no se puede expresar, hace lo que le da la gana. La persona que tiene un pensamiento siempre avanzado. Él quiere hacer unas cosas investigando la pintura, la forma del arte, el arte moderno, el contemporáneo, el vanguardista. Quiere meter lo clásico con lo moderno. A mí me molestó mucho que la gente, sin motivo alguno, lo tratara con miedo. Quizás por eso me acerqué a él y empezamos a tratar tanto, porque me molestó que... Eso. Y yo sabía que había algo grande detrás de todo eso, entonces no lo entendía. Así muy discreto, te saluda, hola, ¿qué haces? Muy calladito, pero después yo creo que tiene bastantes reflexiones y demás. Simplemente con decir que es una bella persona y que es un monstruo, yo creo que se entiende todo. Mirando atrás, veo que ha hecho un trabajo increíble en su persona. Puedes ver que es un tío que sobre todo se expresa a través de su arte. Soy o intento ser aquella persona libre de pensamiento, de expresión y de todo eso. Para mí, Haitu es elegir quién yo soy. Solamente con ver una imagen creada por mi hombre podrás saber lo que es el arte, ¿vale? Pues me apoyo en la creación y hace de que me evada de lo malo de este mundo y creo un mundo interior donde puedo manejar las cosas un poco como a mí me gusta. Me da una oportunidad más grande de sentirme un poco como Dios, porque es de las pocas oportunidades que tiene una persona creadora de crear su propio mundo, idealizado partiendo de la realidad. Algo de que mientras más aprendes, más te queda por aprender. Mientras más cosas crees que tú has hecho, más cosas te quedan por hacer. Bueno, mi pana craqueado, él es durísimo en el graffiti. Ese tipo, mira, ha pasado por todo lo que puede pasar un grafitero y más. Desde chiquitillo, a lo mejor por estudiar poco, yo lo castigaba y a él no le importaba mucho porque se ponía a dibujar y a hacer pompitas y cosas de esas. Hace de todo y no hace de todo a nivel mediocre, hace de todo a un nivel muy bueno, muy bueno. La gente que tiene dinero lo ve como algo destructivo, algo de la calle, algo que hace la gente que como pobre, entre comillas, ¿no? Pero yo pienso que no, que es un arte como otro cualquiera, incluso se hace cosas increíbles, ¿eh? A mí, por ejemplo, de los que más me representa, porque representa el rap, representa la calle. El bienestar, te da sentimientos, te culturiza, te hace ver la historia.
Lo de una persona que no para, o sea, que siempre está renovándose como la energía del arte que es, ¿no? Yo siempre tengo una foto de él cuando pinto porque yo cuando lo veo me da ganas de superarme. Yo creo que esa persona es Rembrandt. Pues graffiti nace escribiendo tu nombre. Tú puedes bautizarte a ti mismo y empezar como de cero, como la persona que tú de verdad quieres ser, no la persona que te han querido hacer la sociedad. Yo creo que el graffiti hoy en día para mí es el futuro de la pintura realmente, ¿no? Una búsqueda interior contigo mismo de quién eres, qué es lo que tú eres y cómo lo expresas mediante una forma, porque al fin y al cabo no son más que una forma. Yo vi en el graffiti el expresionismo, pero en la morfología de las letras. Y era mediante las letras que tú podías sacar tus sensaciones, tus sentimientos, tu estado anímico. Yo creo que el mural hoy en día es una cosa que está llevando Dubán, ¿no? Porque es la expresión. Porque el arte, como he dicho, se va renovando y luego es un arte que se puede expresar, ¿no? No es como un cuadro que tú metes en una casa. Te anima a hacer las cosas, es una energía muy positiva, entonces tú lo ves haciéndolo y te entran ganas. Cuando vi la pieza me encontré con una pieza con diferentes estilos y todos los estilos estaban a un estupendo nivel. Qué hijo puta, ¿eh? El escondite era de mis juegos favoritos. Siempre me ha llamado la atención las cosas ocultas. Pues tú cuando empezabas a pintar, pues tu madre no se podía enterar, tu padre tenía que esconder los botes, con los vecinos tenías que disimular, te tenías que comportar de una manera como que estaba ocultando algo, ¿no? Y de ahí fue donde apareció esa identidad con la que yo me siento identificado. Siempre van a pasar cosas malas en tu entorno. La cosa es ser un poco alquimista, saber hacer de la basura y de las cosas malas algo realmente bueno y productivo, ¿sabes? De un lienzo en blanco poder sacar lo mejor de ti mismo, ¿sabes? O lo mejor del ambiente que te rodea, tu contexto, ¿sabes? Yo creo que es la reivindicación del individuo, o sea, yo no soy uno más, no soy un número, soy soy tal y te lo pongo aquí. Y si tú, como yo creo que nació, ¿no? Si tú me aíslas, pues salgo a la calle y te bombardeo. La temática es la calle, él donde pinta en la calle, él que representa calle. Le llamaban a la policía, los vecinos oye, de todo. Ni es bueno que no haya música en el centro, ni es bueno que los vecinos no puedan dormir, y ni es bueno que los artistas urbanos no puedan tener un lugar donde expresarse, ni es bueno que lo puedan hacer de cualquier manera, en cualquier sitio, o incluso en propiedades privadas que el propietario del sitio no lo desea. Que va... Para mí, mi hermano, yo qué sé cómo va a ser un criminal, ¿sabes? No me ignores, estoy aquí, soy una persona activa, tengo poder y puedo hacer cosas, y aquí estoy. Y eso yo creo que es el principio más importante del graffiti, el hecho del poder que tú tienes. Tú sales y das caña. Son barrios, ¿no? Luchando día a día, ¿no? Unos grafitean, otros trabajan y algunos pues no hacen nada. Vino un secreta preguntando por Irving y resulta de que no venía para acusarlo de nada, solamente venía a preguntarle un poco. Me llegó al año y medio porque a mí nadie me pilló en el momento, no tenían tampoco pruebas de fotos ni nada, pero como que habían chivatado de que era yo. Hay gente que le trae problemas, hay gente que se ha metido en lío gordo, hay gente que ha muerto por pintar graffiti. Y le dice el secreta, chico, ¿tú cuántos días tardaste en hacer graffiti? Y dice, yo un minuto. Si usted quiere se lo demuestro en un puente que sea legal.
Y entonces el secreta se echó a reír y le dijo, eres muy buen chaval, pero no lo hagas más. Eso fue una anécdota y se me quedó a mí muy bien. No, esta es una acción artística, este es un performance. Y como es un performance y yo soy artista, se me tiene que permitir. No, oiga, hay límites en la convivencia. El graffiti es un arma de doble filo y puede ser algo muy bueno que te dé la vida y también puede ser algo que te arruine. Ni los artistas por la decisión de ser artistas pueden hacer lo que quieran, porque eso sería como una carta blanca para que todos los ciudadanos hagamos lo que queramos, porque ¿por qué lo puede hacer un artista y no lo puedo hacer yo? Ni las administraciones pueden ser opacas o impermeables a una expresión artística que, vamos, es imparable. Yo creo que va en la persona más que en el graffiti en sí. El graffiti es algo que está ahí, tú lo coges y tú decides lo que haces con él. Yo soy partidario de que cada uno haga lo que quiera sin hacer daño, pero tú ya cuando estás haciendo daño a alguien ya no es la libertad de expresión, es una libertad de agresión. Si no te pasa nunca nada, vas viviendo un equilibrio. Si tú te vas para un lado, ya sabes cuando tocas que te tienes que venir un poquito más para acá porque te has ido demasiado allí, estás tocando algo que ya a lo mejor no te viene bien. En el caso del graffiti, si te vas muy hacia el extremo, quizás tengas que pagar unos miles de euros. Te cuestionas una pregunta muy importante, porque es muy fácil pintar graffiti cuando nunca has tenido ningún problema, ¿sabes? Pero cuando llegas y tienes un problema, que puede ser un problema gordo, porque me amenazaban con una sanción de 20.000 euros o cosas así, que sería más o menos, lo mismo lo exageró para meterme el miedo en el cuerpo. Entre el arte urbano y el vandalismo, a veces hay un paso y los límites hay que definirlos. Y probablemente yo no soy partidario del vandalismo, pero sí soy muy partidario del arte urbano. Ilegal ya no es como tal, porque incluso los ayuntamientos llaman para que hayan concursos y para que haya actividades para la persona que quiera pintar. Los niños más jóvenes que puedan seguir estos futuros artistas, que ya son conocidos, pues seguramente pues, tendrán una especie como de camino, de emblema de unos grandes artistas que le están enseñando a hacer cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo de importante es el graffiti para tu vida? ¿Vas a parar de pintar? ¿Vas a seguir? ¿Cómo lo vas a hacer? En ese momento yo supe de que yo nunca iba a dejar de pintar graffiti. Yo pararé de pintar graffiti cuando no me pueda mover o cuando me muera. Es salvaje, indomable. Es de las pocas herramientas que tenemos para explicarnos y ser nosotros mismos, de verdad. De salirte del rebaño, ¿sabes? De poder ser tú mismo. Es la libertad de expresión, ¿sabes? De que ya no importa qué disciplina artística sea, simplemente es poder expresarte lo que tú quieres en ese momento. En la vida, una cosa que te haga indagar, buscar y evolucionar puede hacerte ir para atrás. Yo creo que es bueno. Él tendrá la necesidad de crear, eso le va, como yo me levanto por la mañana y tengo la necesidad de crear, de hacer una base o ponerme a coser. Es una forma de vida, aunque vaya en chaqueta, aunque vaya en camisa, con zapatos, con corbata, esté en una multinacional, trabajando en un mercado de abastos. Yo creo que el hip hop se trata de eso, de disfrutar fuera de bienes materiales, de dinero y otras cosas, disfrutar de lo que tú eres y de lo que puedes hacer. Y de la gente, también disfrutar mucho de la gente. A lo mejor a veces estamos tan jodidos con la crisis y todo el rollo que en verdad no queremos reflejar lo que es la crisis. En realidad lo que queremos es todo lo contrario, es evadirnos y a lo mejor pues me gusta hacer algo más estiloso, algo que no sea tan aprensivo, algo más libre, algo más divertido. A mí el graffiti me da más satisfacción que las cosas materiales,
que la economía y todo eso, porque para mí el graffiti va más allá de eso. Para mí el graffiti es una vibración muy fuerte de energía, es algo espiritual. La gente que está afuera, yo creo que no lo comprende, ¿no? Porque ¿cómo va a ser tu vida? ¿Estás todo el día tirado en un suelo bailando? ¿O estás todo el día tirado por ahí buscando sitios para pintar en ruinas? Que realmente te metes alejado de la mano de Dios, en sitios que son asquerosos, ¿no? Que son una mierda y tú ahí eres feliz. Aquí no mueve dinero, aquí quien apuesta por ti, aquí quien dice de ir a un concierto, aquí quien paga un concierto. Si por 10 putos pavos de mierda prefieren tomarse 2 copas en cualquier sitio o hacer cualquier otra movida, que es un concierto y ver a alguien cantar en directo, terminan siendo, pues yo qué sé, preferencias. Son como una gran familia, ¿no? Y es conocido, conocido en todas partes de España y del mundo inclusive. Tú te juntas con una serie de amigos, de colegas, y tú compartes un muro y haces una obra conjunta, de que eso lo mismo no es tan normal verlo en la escultura, en la pintura y todo eso, y como uno comparte tantas cosas, desde material, comida, anécdotas, pues es algo que siempre yo creo que beneficia. Llegar donde tú quieras, pintar todas las partes posibles, conocer a gente de todo el mundo, traspasar barreras como la discriminación, la marginación, el racismo. Es un trampolín para la cultura, abarca tantas cosas que diría yo que es la vida misma, ¿sabes? Me hizo sentir bien y solté unas lágrimas. Me ayudó, no se puede explicar. Es arte. Yo creo que no tiene partes malas. Cuando hay algo que te llena tanto, es muy difícil ver lo malo. Lo que yo no veo bien es que la gente se gaste la energía en pisarse, en hacerse la vida imposible, en utilizar la violencia, en gastar su dinero, su energía, su tiempo en joder la vida a otro, ¿no? En verdad yo creo que eso es la destrucción del graffiti, y como todo en la sociedad creo que ese es el cáncer del graffiti, ¿sabes? El graffiti es ilegal porque ellos lo han dicho, porque mira, hay cosas que nos están destrozando la vida dentro de la publicidad, de la televisión, de la radio, del cine. Muy mala influencia, porque la gente no habla con respeto y educación. Están anunciando más bebida alcohólica que sitios donde tú te puedes desintoxicar, porque en la televisión no se trata a la mujer ni se ve al hombre como una persona digna, y todo eso es válido porque están pagando unos impuestos, y el graffiti está libre de impuestos. VF era como el templo, ¿no? Ahí nos juntábamos todos los fines de semana, no sé cuántos, ¿sabes? Pero éramos un puñado y nos poníamos ahí a rapear, todo, y el garaje, pues yo lo considero eso, un templo del graffiti, ¿no? No sé, esa esencia de que tú vayas y digas de algo auténtico, movimiento, ¿sabes? Las mujeres así más típicas del barrio siempre se asoman a mirar, Tito, qué bien pintas. Era un sitio descuidado, lleno de basura, los muros se caían a pedazos, habían ratas, la gente no le daban importancia a eso, era un sitio muy feo, las paredes gris.
decidieron que iban a pintar allí porque era su barrio y pintaban allí. Y tú ves la evolución de los muros del garaje, no sé, es que son muy grandes. Es un sitio de que ha sido una mierda y de una mierda pues lo hemos convertido en una especie de tesoro para nosotros, para la gente que hemos vivido ahí. Hemos tratado de sacar de algo negativo algo positivo, muy bueno, de algo que estaba muerto le hemos querido dar vida. No sé, es su barrio y se ponen a pintar ahí con toda la naturalidad del mundo, sin problemas. Llega la policía, no pasa nada porque lo que ven es bueno. Eso es auténtico, eso es graffiti de verdad, porque tampoco le han pedido permiso a nadie, ¿sabes? En general el barrio apoya sus pinturas, ¿eh? Hemos tenido que desarrollarnos, de ahí han salido tatuadores, ilustradores, diseñadores, publicistas, pintores, músicos, un montón de personas que han empezado con la cultura y la han desarrollado de otra manera para poder comer medianamente de lo que les gusta. Se puede hacer lo que tú quieres, existe, hay gente que piensa como tú y puedes darle caña. Para mí esas personas son unos alquimistas porque de la nada o de la basura hicieron oro, hicieron un tesoro, un diamante. Seguramente cuando estarían en la escuela o en el barrio nunca se iban a imaginar que pudieran hacer lo que han hecho. Pienso que las personas que comprenden mejor el arte, comprenden mejor el mundo y pueden llegar a comprender mejor lo que es la vida en sí, porque el arte lo que se trata es en verdad de capturar la vida y el momento. A veces es mejor optar por el graffiti, otras veces es mejor optar por el óleo y otras veces por lo mismo te da un resultado que se aproxima más a lo que tú quieres decir con la acuarela o con cualquier otra técnica. Soy un fanático de las técnicas. Para mí las técnicas es como la persona que controla 5 idiomas y tiene más capacidad de transmitir y de recibir información. Espero que sí. Espero que sí. No sé si aquí en Málaga se puede vivir de arte, pero espero que sí. No vale con decir, es que yo soy artista y por tanto la sociedad me tiene que sostener. No, te sostendrás si eres bueno. En Málaga se prefiere ver un partido de fútbol que ir a una exposición. Y con eso te estoy diciendo todo. Yo pienso que se dedica a esto porque es lo que le llena, ¿sabes? Hoy en día es su estilo de vida, es su forma de vida y yo creo que él ahora mismo sin esto no sabe vivir. Hombre, yo sé de que yo me podría dedicar a otras cosas y darme más dinero, pero no me va a dar tanta felicidad, ¿sabes? No está valorado. No creo que esté valorado, bueno, y el arte en general, ¿no? No como se merece. La gente quiere otra cosa que lo que esté de moda y tal. ¿No es especialmente más difícil vivir de las artes visuales que, por ejemplo, del teatro? Probablemente la gente del teatro lo tenga peor. A día de hoy todo es arte, todo el mundo hace arte, todo el mundo puede ser artista si, por ejemplo, sube 2 fotos, hace 3 pinturas. Yo soy lo que quiero ser. O sea, si quisiera ser médico, estudiaría medicina, ¿no? Yo conozco a miles de personas que viven del arte, que subsisten, sí, pero pueden vivir. Te das cuenta de que esto es muy bonito, pero para venir de vacaciones, para disfrutarlo como lo que es, un paraíso, no para vivir aquí como esclavo. Gente el rap, rap, todo el mundo le gusta el rap, pero después, al fin y al cabo, te quedas con tu grupo más pequeño. Yo valoro cualquier persona que desde que se levanta está empeñado en mejorar, dedicado a hacer una actividad y mejorar cada día. Eso es de valorar, la verdad. Un sueño seguro que persigue. Un sueño tan grande como Da Vinci, ¿no? Un Picasso, un poco revolucionario, pero luchador. Las personas que les gusta algo de verdad y que lo quieren, no lo dejan. No, tú que lo vas a dejar cuando tengas, no.
avanzar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Aquí en Andalucía el arte no está valorado como debería de estar, pero yo creo que el que lucha y lucha al final consigue lo que quiere. Vamos, yo confío mucho en él y espero que sea así y que no pase mucha hambre. Sobre todo en Andalucía hay artistas en cada esquina, ¿sabes? En cada calle. España en general, pero Andalucía siempre ha sido una concentración de arte, ¿sabes? Pues como que lo hemos tenido tan cerca, que lo hemos visto tan natural, que lo mismo no hemos llegado a apreciarlo como en otros sitios. En eso sí estamos atrás, que no se apoya lo que sea como se debería de apoyar a la gente que se dedica a hacer arte por su cuenta, a intentar salir adelante. Si tú entregas la vida a algo, ese algo te va a dar la vida. Yo creo que es el momento de agradecer a todas esas personas que desde pequeño me han estado apoyando, me han estado ayudando, han intentado comprenderme, sentirse identificados conmigo y me han aportado tanto desde mis familiares, mis amigos y gente que no conozco y yo sé que voy a conocer, ¿sabes? Y es bonito que reconozcan tu trabajo cuando tú has luchado tanto y has tenido tantos momentos malos de sufrimiento y dolor, que la gente reconozca tu esfuerzo. Yo creo que eso le gusta a todo el mundo, desde a un médico hasta una madre, una ama de casa, cualquier persona que esté trabajando duro le guste su reconocimiento, ¿sabes? Que va, yo a mi hermano de panadero no lo veo, tío. Lo veo con el mismo estilo de vida, lo que pasa es que económicamente creo que lo voy a ver mejor, ¿sabes? Pero espiritualmente y en el sentido del graffiti, el arte, la pintura, yo creo que se va a mantener. Que conozcan a Haitu, porque es digno de conocer tanto su obra como su persona. Y a mí me da mucha pena que no... Yo creo que él no está donde debería de estar. Yo me sentí orgulloso de él porque veía que lo que digo antes, es un arte que comparte, ¿no? Entonces, claro, dice, este niño está haciendo cosas fantásticas, la gente es feliz viendo lo que él hace como arte, ¿no? Como tal. Yo qué sé, la ropa, ¿sabes? Los lujos, todas esas cosas van y vienen. Lo que importa es lo que tú estás viviendo, ¿no? Si tú coges y te mueres, ¿tú qué te llevas, sabes? No sé, que cada uno haga su camino y cada uno haga las cosas como las sienta y si le sale bien, bien, y si no le sale bien, pues también. Lo único que te va a llevar es lo que tú has hecho y lo que tú te has disfrutado, ¿sabes? De que después lo demás es nada, ¿sabes? Lo que vale es el espíritu. Lo mejor está por llegar, hermano. Gracias, amor. Yo mandaría un mensaje que no solo sirve para los jóvenes artistas, que sirve para todos los jóvenes que tengan una idea, sea la que sea. Si creen en su propia idea, que persistan, porque la persistencia, el pundonor, el creer en tus propias ideas, es lo que te hace, es lo que puede posibilitar que un día sean realidad. Como no quiero que esté dentro de 10 años, que siga oculto, ¿no? Como él dice, no quiero que esté ahí porque es una pena. Pues muy sencillo, que trabaje en la felicidad y que no se rindan. De que si tienen un sueño, unos propósitos, un objetivo en la vida, que no se rindan, que si la gente te dice que tú no puedes, tú tienes que sacar más fuerza.